Hola a todos, este es David Schmidt y muchas gracias por estar aquí esta noche. Y vamos a hablar sobre las células madre X39, la terapia de luz, los mecanismos detrás de cómo funciona todo esto. Y creo que va a encontrar esto muy interesante porque vamos a explorar un material muy interesante juntos. Entonces, con eso vamos a empezar. Original Punam Friends Center, Dreams empezar esta noche, ya que hay tantas personas con mentalidad científica en la línea hoy. Entiendo que tenemos bastantes profesionales de la salud en la línea con nosotros. Pensé que podría profundizar un poco más profundo en esta presentación sobre la ciencia que lo que normalmente podríamos hacer. Entonces, cuando hablamos de la terapia con luz, lo que es tan emocionante de esto es la idea de que podemos desencadenar cambios bioquímicos muy específicos en el cuerpo con luz. Y cuando pensamos en esto es realmente extraordinario. Si miramos el modelo farmacéutico, sabemos que un farmacólogo podría pasar toda su carrera, podrían pasar 20 años tratando de averiguar cómo ingeniar y crear un nuevo medicamento para activar un receptor específico en la célula para producir un efecto específico. Entonces, lo emocionante de esto es que podemos usar luz para iniciar cambios bioquímicos en el cuerpo y, por supuesto, porque no estamos introduciendo ninguna sustancia química extranjera. No va a haber efectos secundarios para esto. Muchas gracias. Entonces, vamos a profundizar en esto con un poco más de detalle. ¿Cómo funciona exactamente esto? Bueno, la primera cosa es que a menudo usamos la analogía de que todos aceptan que salgas al sol y la luz solar va a desencadenar la liberación de vitamina D. Entonces, un ejemplo muy claro que todos sabemos que es cierto de cómo la luz causará un cambio químico en el cuerpo. Esta área se conoce como fotobiomodulación y una cosa que es muy interesante es que si retrocedemos 10 años, los mecanismos bioquímicos para la fotobiomodulación o otra forma en que podemos pensar en ello es la terapia de luz de bajo nivel. Los mecanismos bioquímicos realmente no se entendían muy bien. Si retrocedemos 20 años, la terapia con luz fue relegada al área de la charlatanería. Los científicos tradicionales pensaron que no, esto es un efecto placebo, realmente no hay nada en él. Y hoy, con más de 5,000 estudios clínicos que se han publicado con personas como el Dr. Michael Hamblin en la Universidad de Harvard realizando investigaciones pioneras, el Dr. Hamblin tiene más de 400 estudios clínicos que se han publicado. Los mecanismos por los cuales la terapia con luz funciona y produce estos cambios se entienden muy bien. Nuestra Sleep Wave, muchos estudios clínicos en el BEC en los últimos 18 años. Entonces, hemos creado un enorme cuerpo de investigación científica que nos dice cómo funcionan los parches. Está bien, simplemente comencemos por aquí. Nos ponemos diferentes longitudes de onda de luz. Y en este ejemplo, las longitudes de onda están en la banda del infrarrojo cercano. Pero podemos ver cambios celulares en la banda visible de luz también. Pero lo que generalmente se acepta es eso, y lo que se ha demostrado y mostrado es que las longitudes de onda de luz en el infrarrojo cercano van a aumentar la producción de citocromo C oxidasa. Y esto es, por supuesto, muy significativo e importante debido al papel de las citocromo C oxidasa en la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones, por supuesto, está involucrada en la producción de energía a partir de carbohidratos y grasas en las mitocondrias. Entonces, el resultado final es que podemos usar luz para aumentar la producción de energía en la célula y como resultado, ese aumento neto de energía en la célula puede ser utilizado para impulsar diferentes procesos químicos. Entonces, si queremos, en nuestro caso, sintetizar un péptido que ocurre naturalmente en la célula, este va a ser el camino bajo el cual vamos a hacer eso. Lo siento, sé que voy rápido, estoy tratando de meter mucha información en un corto periodo de tiempo.
Ahora, como mencioné, hay miles de estudios que van a estar en la literatura. No vamos a tener tiempo esta noche, por supuesto, para hacer un recuento exhaustivo de todos esos estudios, pero basta con decir que aquí sería un ejemplo de un estudio donde está bien utilizando luz infrarroja cercana para elevar la citocromo C oxidasa. Se demuestra y se muestra y puedes ver eso en los resultados del estudio cuando te desplazas hacia abajo. Bien, scheme die más nos esto. Bueno, una de las razones es que si nos interesan las células madre y la regeneración, y nosotros queremos evitar algunos de los efectos negativos de células madre, significa que inyectas células madre. Son caras, no siempre funcionan. Puede haber contraindicaciones. A veces las células madres se dividen en maneras que no son beneficiosas o saludables. Esto ciertamente ocurrió en los primeros días de las células madre, y si pudiéramos usar la luz, free expansion peptide para influir en la actividad de las células madre en el cuerpo, y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Ahora, la doctora Lauren Picard ha pasado más de 45 años investigando péptidos de cobre. De hecho, él es el científico que descubrió el péptido de cobre, y hay dos péptidos aquí que nos interesan, GHK y GHQ-CU. La diferencia es que lo que hemos visto en nuestros estudios, que te mostraré en un momento, es que primero X39 elevará GHK y luego GHK se unirá con iones de cobre. Tiene una afinidad muy alta por el cobre, y tanto GHK como GHK-CU van a mostrarse una serie de beneficios metabólicos, pero específicamente vamos a mirar el papel de GHK-CU en las células madre. Así que aquí hay un estudio que creo que encontrarías interesante porque muestra el papel de GHK en regeneración. Esto se publicó en 2015 y el mecanismo es extraordinariamente interesante. ¿Cuáles piensas en cómo los seres humanos van a beneficiarse de la terapia con células madre? A menudo pensamos en términos de inyectar células jóvenes y saludables en el cuerpo, y ciertamente esa es una manera de hacerlo. Vernímenes poderosas, células madre endógenas y naturales que ya están en nuestro cuerpo y hacerlas funcionar como células más jóvenes y saludables. Y esto es una de las cosas realmente emocionantes sobre el péptido de cobre. Puedes ver aquí que una de las cosas que descubrió el doctor Picard es que alrededor de 4,000 genes se regulan ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero esencialmente restableciendo esos genes a un estado más joven y saludable. Entonces, todo significa que las células madre pueden comportarse como células más jóvenes y saludables. Aquí hay un estudio posterior que se publicó en 2018. When Sten leaders RP comenzó a vernos sabecton regeneratives de péptido de cobre, luego, por supuesto, concluyó naturalmente que el péptido de cobre debe estar desempeñando un papel en células madre, y por supuesto resultó que él tenía razón en lo que realmente está sucediendo aquí. Varias cosas que resultan muy interesantes. Primero, el péptido de cobre va a restablecer las células a un estado más joven y saludable al alterar la expresión génica. WIM and células madre de movilizan others de la expresión aumentada de p53. Y aquí está un estudio que realmente estaba mirando eso. ¿Qué sucede cuando aumentas el péptido de cobre en la piel? Cuando el péptido tensor aumentaría la capacidad de las células madre para llegar a un sitio de lesión, pero además se ha encontrado péptido de cobre para revertir las células madre en la piel a células madre pluripotentes. Entonces, esto significa que el número total de células madre circulantes aumenta
Y en otros estudios que se han publicado, esto conduce a la regeneración de tejido dañado. Por supuesto, hemos realizado un número significativo de estudios y puedes encontrarlos aquí. No vamos a tener tiempo para repasar todos estos esta noche. Tenemos 9 estudios clínicos que hemos realizado. Se han completado hasta ahora en X39. Debido a COVID ha habido retrasos en conseguir que se publiquen. Tenemos uno en particular que me emociona mucho, es un 50. Physostigm Doubly, Eagle Fury, Penam Surname, Stamni y Péptido de cobre. Tenemos el predecesor de eso que puedes ver aquí, que fue publicado, pero básicamente lo que mostramos es que dentro de las primeras 24 horas, X39 eleva GHK, y es por eso que cuando miras los estudios metabólicos que hemos hecho, en X39 muestra que la mayoría de las personas van a empezar a sentir resultados en tan solo 24 horas y la gran mayoría en los primeros 7 días. Estás bien. Retrocedamos un poco aquí. Y reformulemos este problema. El problema es que a medida que envejecemos, las células madre envejecen con nosotros. Esto, por supuesto, tiene que ver con el límite de Hayflick. Las células pueden dividirse y las células madre están sujetas al límite de Hayflick junto con el resto de las células. Así de simple. Cuando llegamos a los 70 años, aproximadamente nuestras células dejan de dividirse y esto es realmente malas noticias. Cualquiera que haya superado los 60 o 70 años sabe que su capacidad para sanar y la recuperación de una lesión ha disminuido drásticamente. Esto es el resultado de una degradación en la calidad de las células madre, su capacidad para proliferar o su capacidad para liberar factores de crecimiento y eventualmente, por supuesto, ya no tenemos más células madre. Entonces, la mayoría de las soluciones que las empresas están considerando es vamos a inyectar células madre jóvenes y saludables en el cuerpo. Y no hay un gran éxito de esto disponible hoy. La mayoría de los gobiernos no lo han aprobado. Terapia con células madre. Solo hay aprobaciones muy limitadas. La mayoría de esto tiene que ver con los trasplantes de médula ósea. Y eso es porque hay riesgos significativos que están asociados con la inyección de células madre. Si no se dividen de la manera que se supone que deben usarse, podrían dividirse en células que no se supone que estén en el tejido donde se inyectan. Entonces, por ejemplo, en Japón ha habido una investigación continua sobre la enfermedad de Parkinson y hay un estudio humano en curso en este momento donde se inserta una aguja en el cerebro y se inyectan células madre directamente en el cerebro. Bueno, cuando esta investigación comenzó por primera vez, las células madre se dividieron en tejido muscular, tejido hepático, cabello, y los animales terminaron muriendo porque las células madres se dividieron desde un estado pluripotencial, se descompuso en un estado multipotente que no era deseable. La división era incontrolada. Entonces, estos son algunos de los riesgos asociados con la ciencia de las células madre tal como es hoy. Pero, por supuesto, eso va a cambiar en el futuro. Entonces, lo que queremos hacer es crear células madre, la ciencia de las células madre asequible, segura, efectivo y disponible para todos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, como decía Robin, ahora tengo más de 100 patentes. Alcancé ese hito este año. Son 100 emitidas, patentes globales, con muchas más que están pendientes. Y más del 70% de eso se encuentran solo en el campo de las células madre y la medicina regenerativa. Y hemos gastado más de $4 millones en los últimos 12 años en el desarrollo de X39. Y Seinbeitzchen, por supuesto, continuamente que encontramos nuevas formas de utilizar nuestra tecnología con respecto a las células madre.
Algunas de las primeras investigaciones que hicimos fue con la Universidad Nacional de Irlanda en Galway, en su Instituto de Medicina Regenerativa. Esta investigación fue financiada en realidad por Scientific Foundation Ireland, y Remedy, por cierto, Inui, está en el 2% superior de las universidades a nivel mundial en el campo de la investigación con células madre. Entonces, cuando vas a la costa oeste de Irlanda y estás en este instituto, puedes encontrar todas las principales empresas de atención médica haciendo investigación allí. En cualquier caso, Ash, esta es una tecnología que inventé y desarrollamos en nuestros laboratorios en San Diego. Y esta es una nueva forma de terapia electromagnética que hemos demostrado que puede movilizar y activar células madre. Este fue un modelo de conejo estándar que usamos después de que pasamos de nuestro trabajo de laboratorio inicial. Y el objetivo aquí era ver si podíamos aumentar o incrementar la tasa de curación de heridas en estos conejos. Por lo tanto, se formó una úlcera diabética durante un periodo de 7 días y luego tuvimos un grupo de control y un grupo que fue tratado con esta bobina electromagnética y vimos las tasas de regeneración. Y en este primer ensayo pudimos alcanzar significación estadística y ver que solo usando energía podríamos activar las células madre. No necesitábamos usar una inyección de células madre. Ahora, lo que también fue realmente significativo de este estudio es que cuando aplicas células madre directamente a el sitio de una ulceración, ya se dice de la herida es idéntica a la aplicación de un campo electromagnético externo. Entonces, esta fue la primera indicación que tuvimos, que no tenías que dar una inyección de células madre. Y eso fue realmente emocionante. Podríamos usar energía para activar las células madre en un cuerpo y acelerar la curación de heridas, además de todos los otros beneficios increíbles asociados con células madre. Ahora, en nuestros laboratorios en San Diego, utilizamos un modelo estándar de células madre. Esto es una planaria. Y Plenary es notable. Capacidades regenerativas como resultado de la gran cantidad de células madre que se encuentran en sus cuerpos. Y cuando le cortas la cabeza a una planaria, se regenerará en 17 días. La comunidad de células madre está intentando averiguar cómo podemos reducir eso a 15 días. Si pudiéramos hacerlo tal vez en una planaria, tal vez podríamos hacerlo en seres humanos. Bueno, esta tecnología que acabo de mostrarte, logramos reducir la regeneración a 8 días y luego finalmente a menos de un día. Entonces, imagina eso, ser capaz de regenerar la cabeza de un gusano en menos de un día. Y si pudiéramos aplicar una tecnología así a los seres humanos, ese va a ser, por supuesto, nuestro objetivo final. Pero esta tecnología es muy cara y por eso queremos poder ofrecer una manera asequible para que las personas activen las células madre. ¿Cómo hacemos eso? Tomaré un vaso de agua. Bueno, vamos a recurrir a la terapia de luz para responder a esto. ¿Verdad que so Eddie Sarah Rowland on productively pyramid de luz durante 20 años? Can sustain experience is no some so and we active diferentes vías bioquímicas en el cuerpo con luz que nos permiten hacer esto. ¿Cuáles son los mecanismos de control para las células madre en el cuerpo? Entonces, la forma en que esto funciona es que en lugar de usar una lámpara o un LED o cualquier tipo de dispositivo electrónico, vamos a usar un parche pasivo. Simplemente aplicas el parche al cuerpo y el parche estimulará la piel con luz. Entonces, no estamos introduciendo ningún químico del parche en el cuerpo. Los materiales del parche están completamente seguros
y en mitred sumacton en scorning en el cuerpo. El parche estimulará la piel con luz y produce un cambio bioquímico, así como la luz del sol hace que el cuerpo produzca vitamina D. Jackson Technologies estimulará la piel con luz, elevar péptido de cobre y esto activará las células madre. Y por cierto, para los practicantes que están aquí esta noche, cuando usamos el término activar, esto es simplemente otra forma de decir que estamos mejorando la capacidad de las células madre para proliferar y van a donde se necesitan. Y eso, por supuesto, va a ser el sitio de las citocinas inflamatorias, donde hay una lesión. Sabemos que las células madre se sienten atraídas por ese tipo de inflamación. Entonces, una manera muy sencilla de pensar en esto es que esta es una nueva forma de terapia de luz de bajo nivel. Y estamos utilizando luz de bajo nivel para elevar GHK-Q o péptido de cobre. Y entonces, por supuesto, las ventajas del péptido de cobre son extraordinarias. Tenemos la oportunidad de reiniciar miles de genes a un estado más joven y saludable. Las células del hígado, por ejemplo, de alguien de 75 u 80 años, ponerlos en una solución de péptido de cobre. Esas células comienzan a comportarse como células más jóvenes y sanas. Si todo lo que estábamos haciendo con X39 era simplemente permitir que las células madre viejas llegaran a una lesión, eso por supuesto no sería muy efectivo. Entonces, lo que realmente hace efectivo a este producto es el hecho de que el péptido de cobre es un modulador genético muy poderoso. Puede hacer que esas células madre se comporten como células más jóvenes y sanas. Pueden liberar factores de crecimiento, su tasa de motilidad aumenta y las personas pueden experimentar curación a edades cuando normalmente no serían capaces de hacerlo. Está bien, así que tenemos 9 estudios en X39. X39 eleva el péptido de cobre. Entonces, ese fue uno de los primeros estudios que hicimos. Nos llevó aproximadamente un año pasar solo por el desarrollo del método. Entonces, tuvimos que desarrollar métodos, trabajamos con 2 laboratorios diferentes y estos eran laboratorios de microanálisis y primero miramos el análisis de orina, podríamos detectar péptido de cobre en la orina. Luego, finalmente decidimos hacer estudios de sangre y el desarrollo del método llevó a un procedimiento en el que podríamos detectar el péptido de cobre en la sangre. Entonces, este fue nuestro primer estudio piloto, fue con 10 personas. Desde entonces lo hemos repetido y ahora tenemos un estudio doble ciego. Generalmente cuando queremos observar los niveles de péptido de cobre, nos gusta tener personas que tienen más de 50 o 60 años. La razón es que los niveles de péptido de cobre van a ser mucho más bajos en ese grupo. Entonces, sí vamos a comparar los niveles de péptido de cobre en personas mayores de 60 años con personas en sus 20. Los niveles de péptido de cobre han disminuido en un 60-80%. Cuando alguien tiene más de 60 años, también queremos averiguar si, sabes, esto es terapia de luz, por lo que deberíamos poder ver un efecto rápidamente. Entonces, queremos ver la toma de una línea de base y luego hacer otra extracción de sangre 24 horas después. Y luego, por conveniencia, observamos un periodo de 7 días. Y muy claramente lo que vemos con significación estadística es que dentro de las primeras 24 horas vemos incrementos en GHK. También vemos aumentos en GHK-CU, pero no la significancia estadística a las 24 horas. Pero por supuesto, al 7º día no estamos bien dentro de la significancia estadística. Ahora, también hemos hecho pruebas metabólicas con X39 y esto es importante. Hicimos 2 estudios aquí. El primero fue un piloto. El segundo fue un doble ciego de 50 personas. De nuevo, la edad promedio era superior a los 60 años.
skier neutro optimal los beneficios de corto plazo. Captain en la matcholini en las primeras 24 horas y en los primeros 7 días. Bueno, una cosa que nos interesaba era observar la síntesis de aminoácidos y vimos que los aminoácidos estaban sobreregulados. Entonces, por ejemplo, observamos los aminoácidos de cadena ramificada como leucina, isoleucina y valina. Y esto fue importante porque teníamos información anecdótica de que los atletas se estaban recuperando mucho más rápido del ejercicio. Entonces vimos un aumento del 30 al 40% en la regulación al alza de la leucina. Así que creo que tenemos algunas pruebas bastante buenas, que al elevar la leucina estamos activando mTOR, aumentando la síntesis de proteínas musculares y, por supuesto, esto va a ser muy valioso no solo en la recuperación, sino también para cualquier atleta o persona que quiere mejorar el rendimiento. Como otro ejemplo, también vimos una regulación al alza del triptófano. Y eso fue interesante porque en los primeros días de estudiar X39, finalmente medimos los niveles de GABA y vimos que los niveles de GABA también estaban siendo regulados al alza. Entonces, de hecho, pudimos determinar por qué las personas experimentaban mejoras en la calidad de su sueño. También vimos mejoras en la memoria con X39 y voy a mostrarte otro estudio, un estudio separado que hicimos mirando el cerebro. Muy interesante, vimos disminuciones estadísticamente significativas en la presión arterial en personas que tenían la presión arterial elevada. Viene isométricas con variabilidad en la frecuencia cardíaca. Y para aquellos de ustedes que no están familiarizados con eso, eso examina la relación de las contracciones musculares en las 4 cámaras del corazón. Y es la frecuencia cardíaca para detectar anomalías en el funcionamiento del corazón y más en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vimos mejoras en la vitalidad general, incluso la respiración mejoró. De acuerdo. Y luego en el mapeo cerebral, y estoy pasando por esto rápidamente para que podamos llegar a tus preguntas, realmente podemos hacer un análisis mucho más profundo de cada uno de estos estudios, pero solo voy rápido porque sé que hay muchas preguntas esta noche. El doctor Gaetan Chevalier, doctor Chevalier, ahora durante más de 10 años. Y Melinda Connor, en realidad la doctora Melinda Connor, hemos estado trabajando con ella durante unos 10 años. Investigadores increíbles y es un privilegio trabajar con ellos y sus equipos. Bueno, doctor Chevalier estaba investigando la fusión nuclear en NUCLA, es un experto en espectroscopía láser y algunos de los primeros estudios que hicimos con ellos estamos observando la emisión de biofotones y lo vimos que con nuestros parches de mejora de energía vital podríamos lograr una mayor coherencia en las células y esto mejoraría emisión de biofotones de las células. Entonces, esto es muy poderoso. Efecto anti-aging. También habíamos realizado un estudio observando la mejora de la función mitocondrial. Realizamos ese estudio con el doctor Frank Schellenberger y el doctor Homer Nazaran. En ese momento, el doctor Nazarian estaba en la Universidad de Texas, en El Paso, su departamento de ingeniería biomédica. Y así vimos directamente que estimular la piel con luz aumentaría la función mitocondrial. En cualquier caso, en este estudio, lo que queríamos hacer era usar un sistema de mapeo cerebral P300, aquí dice P3, era un sistema de mapeo cerebral P300EEG. Este fue el estudio piloto. Hubo algunos retrasos para comenzar con el doble ciego debido a COVID, pero ahora el estudio doble ciego sobre esto está en marcha. Una cosa que es importante es que las 12 personas en este estudio de etiqueta abierta tuvieron efectos dramáticos y trabajamos con personas mayores de 60 años y esto es realmente significativo porque no esperaríamos
incluso con los efectos de la neuroplasticidad, no esperaríamos ver cambios tan dramáticos en una section stellar population. Eso es en las edades de 60 y 70, pero aquí en la sesión 1 es la línea de base, la sesión 2 es a las 3 semanas y la sesión 3 es a las 6 semanas. Y lo que está sucediendo es que el cerebro está cambiando a un estado de mayor coherencia. Si queremos resolver el problema del envejecimiento, probablemente envejecimiento realmente puede ser pensado como un estado de nuestro cuerpo pasando de la perfección. El diseño divino de un estado de coherencia y equilibrio a un estado de desorganización. Y vemos esto con el tiempo, la degradación de la estructura de las células. ¿Qué pasaría si pudiéramos revertir eso y aportar mayor coherencia a las células? Y por supuesto también a nivel macro. Y esto es lo que vemos con nuestros productos que establecen una mayor coherencia, y esta es una prueba de eso. Aquí está el hombre de 67 años. Ahora, quiero resaltar la diferencia entre estos dos, porque en de Traces resultados en X39 dentro de la primera semana, y en su primer mes usando un producto, la mayoría de las personas van a obtener excelentes resultados. Talvez personas vengan ver quizás alrededor del 10 o 15% de la población. Entonces, si tienes un paciente que está usando X39 y no ven los resultados las primeras 3 o 4 semanas, eso no sería necesariamente inusual. Puedes ver que en la sesión 3 aquí a las 6 semanas ya hay una mejora muy significativa, mejora en comparación con la línea de base. Ganas personas en de impactas del día o 15% de la población. ¿De acuerdo? Y luego avanzando rápidamente, muchos de ustedes ya podrían haber visto estos testimonios, así que los repasaremos rápidamente. Pero algunos de los efectos dramáticos que vemos con X39 están en el área de curación de heridas. Entonces, a veces puede ser una cicatriz que más de un año de edad, incluso hemos tenido personas con cicatrices que tenían 18 años. Todavía vieron una reducción dramática en la apariencia, o aquí esto es solo después de 2 semanas en una cicatriz más reciente. X39 se puede aplicar detrás del cuello, debajo del ombligo, y producirá un efecto sistémico. Algunas personas prefieren poner el parche en el sitio de una lesión, y por supuesto eso también está bien. Así que este es un joven que tenía una entrevista de trabajo y tuvo un accidente, y puedes ver que en 5 días experimentó un resultado dramático. Este es realmente extraordinario. Estaba reuniéndome con un médico ayer y estábamos discutiendo sobre un estudio sobre X39, y le mostré esta foto y quedó absolutamente asombrado. Aquí hay un caballero que estuvo en un accidente de coche, casi perdió su mano, y sin embargo 2 meses después prácticamente no hay señal de esa lesión. Así que ese es el poder de reiniciar las células madre a un estado más joven y saludable. Esto también quiero decir, es increíble. Este es un niño pequeño de 9 años en Dinamarca. Se atrapó el dedo en una puerta, se lo cortó, los médicos lo reanexaron. Puedes ver que inicialmente se volvió negro. Los padres aplicaron X39 y solo 2 meses después el dedo vuelve a la normalidad. El doctor estaba asombrado. Dijeron que no pensaban que esto fuera posible, y aún así habrían esperado más, como una recuperación de 9 meses. De las células madre, mientras hacen un gran trabajo con la curación de heridas, ciertamente tienen efectos anti-envejecimiento muy, muy poderosos. Y una de las cosas que las células madre hacen realmente bien es producir colágeno. En el cuerpo. Y
Sabemos que a medida que envejecemos hay una disminución en nuestros niveles de colágeno y por lo tanto esto va a llevar, en parte eso va a llevar a la formación de líneas y arrugas. Y esta es una mujer, su nombre es Mandy, ella está en Australia y puedes ver un resultado muy dramático después de 6 semanas. Y ella estaba emocionada con los resultados, continuó usando X39 y puedes ver un cambio dramático después de un año. Ahora, este fue realmente el primero, lo llamaré testimonio de renovación de la juventud que recibimos sobre X39. Esta mujer vive en Dinamarca, tiene 93 años. Su hija es distribuidora de LifeWave. La mamá aquí estaba lidiando con una serie de desafíos de salud muy significativos que un sniper un X39 con la esperanza de que pudiera ayudar a mantener su salud. Y todos quedaron realmente sorprendidos por la transformación que ella experimentó en solo 2 meses. Entonces, esto es todo lo que tengo que decir, que a través de nuestras investigaciones y en la práctica hemos descubierto eso. No necesitas tener inyecciones de células madre activando las células madre con péptido de cobre. Puede llevar a lo notable beneficios para la salud. Un área que nos interesa explorar, de hecho, es, bueno, ¿qué sucede cuando se elevan los péptidos de cobre? Y si se inyecta células madre, ¿serían los beneficios aún mayores? Mejor, esa es un área que tendemos a explorar en nuestra investigación clínica. Tendemos a sentir que podría haber algunas sinergias allí que realmente vale la pena explorar.